El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir: quién se parece al que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados, por favor. Una de las cosas que he estado aprendiendo a través de lecturas y meterme un poquito más, porque pues uno nunca deja de aprender. La medicina es un instrumento muy, muy valioso. Desgraciadamente, el problema es cuando nos encerramos en paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Una forma cerrada, única de ver una realidad, que ya no me sacan de esa realidad. ¿Por qué? Porque estoy enmarcado, encuadrado en ese paradigma. Y a veces, cuando alguien te quiere abrir o sacar de ahí, lo tachas de algo que es malo, que no se debe de hacer. Me he dado la tarea de estudiar, yo soy médico, y me he dado cuenta que como médico muchos de los tratamientos médicos lo único que hacen es calman los síntomas, pero no curan. Y a través de estar viendo, no me estoy dedicando a la medicina, esto es como hobby, porque yo ya tiene mucho que no me dedico a la medicina. Hay métodos alternativos que en un principio fueron rechazados, incluso manejados como una cuestión mágica, una cuestión incluso antirreligiosa, como por ejemplo la acupuntura, como por ejemplo la iridología y naturopatía y todas estas métodos alternativos de medicina que me llamaba mucho la atención. Y ahora que llegué de viaje, venía en el avión leyendo un libro precisamente sobre esto y hacía ver cómo desgraciadamente la medicina tradicional lo que hace es te atiende cuando estás enfermo y trata de curarte. En cambio, desde el otro ámbito te enseña a estar sano y te enseña a tener todas las herramientas para poder estar bien. El problema es descubrir a tiempo que estás enfermo. Cuando uno manifiesta ya síntomas es porque los niveles de daño a nivel de los tejidos se manifiestan en síntomas. Pero imagínense descubrir los problemas del cuerpo, de los órganos, desde antes que se manifiesten. Sería ideal. Según estos métodos, todavía no los practico, los voy a estudiar porque se me hacen fascinantes, se podría detectar condiciones naturales del hombre. Nadie es igual. Hay ciertas tendencias naturales donde ciertos órganos pueden ser más débiles y otros más fuertes. Esto es único, nadie es igual.
Entonces, a través de estos métodos de diagnóstico, se podría detectar antes de que se manifestara la enfermedad. Pero qué difícil para la medicina alópata, que es la que yo practiqué por muchos años, acepté esto. Entonces, si de por sí las personas cuando están enfermas, ya con síntomas, no lo reconocen y no quieren entender que tienen un problema de salud, vamos a los diabéticos, vamos a los hipertensos, vamos a tantas personas que dicen, mire, está enfermo, obesos, tiene que cuidarse, tiene que decir, no, pues a mí no me duele. Y mientras no me duela, pues ¿qué? Y ya cuando entonces el cuerpo ya está más para allá que para acá, entonces, ay, sí, y no solamente quieren que se les cure, quieren que se les cure rápido, por favor, rapidito. Entonces buscan pastillas, tratamientos rápidos que a veces dañan más que curar. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Todo. Porque es más fácil entender la palabra de Dios cuando hacemos analogías o comparaciones. Esto mismo ahora aplíquenlo en la vida de gracia. Aplíquenlo en el descubrimiento que debemos de tener todos nosotros, una conciencia de esa situación, de esa tendencia natural que tenemos hacia el pecado. Pero no porque sea natural a nosotros, sino porque es una condición enfermiza del alma que debemos nosotros tratar de restaurar. Pero si nosotros no nos damos cuenta de esto, no vamos a buscar un tratamiento para estar en gracia. Esto traducido de salud del cuerpo a la salud del alma. Por eso San Pablo, que hace esta referencia que me hace muy hermosa, muy interesante, cómo él detecta y hace ver a todos la necesidad de la conciencia de pecado. No todos hacemos las cosas malas, pero todos estamos con la tendencia natural, por la naturaleza caída, con la cual nacemos por el pecado original, que tendemos a la enfermedad del alma que se llama pecado. Pero desgraciadamente a veces no reconocemos el pecado y no reconocemos la tendencia que podemos tener hacia ciertas cosas y nos permitimos situaciones de peligro, como el diabético. Pues nada más un dulcecito, ¿qué me va a hacer? Pero es un dulcecito tras otro y luego ya por eso mueren por problemas, complicaciones de la diabetes. Falla de los riñones, se quedan ciegos, se les tiene que amputar algún miembro. ¿Por qué? Porque pues un dulcecito no hacía nada. Pues es lo mismo, la vida de gracia es algo que tenemos que cuidar, como la vida de la salud del cuerpo. La vida de gracia es algo valioso, pero cada uno de nosotros tenemos debilidades, tenemos tendencias que tenemos que reconocer desde antes. El problema es cuando ya caemos en el pecado, pues es como el que ya está diabético y no queremos reconocer que hay pecado y sigo comiendo dulce y sigo cometiendo pecado, me va destruyendo el alma, me va dañando el alma. Lo ideal sería desde antes de, como la medicina alternativa, como la iridología, que es la que estoy estudiando, refiere que a través de la lectura del iris se puede detectar cuando un órgano, antes de que se enferme, tiene problemas. Si esto es verdad, es maravilloso. Todavía no les puedo decir que sea verdad, porque apenas lo estoy estudiando. Sí, en mis tiempos libres me pongo a estudiar. Si esto es verdad, dices, wow, oye, es increíble, ¿no? Bueno, la vida de gracia es lo mismo. La palabra de Dios, todo lo que nos enseña la palabra de Dios, todo lo que nos enseña la iglesia a través de, nos hace ver la situación a la cual muchos de nosotros estamos con ciertas tendencias, algunos más, por ejemplo, en el pecado de la lengua, el chisme, el hablar mal, la mentira. Otros pecados de pensamiento, de sentimientos, de obras, de palabras, de omisiones. Algunos a lo mejor con algún vicio, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones. Si nosotros fuésemos un poquito más conscientes de esta responsabilidad, estaríamos mejor preparados para enfrentar la tentación y no caer. Pero lo que menos hacemos es
fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestro espíritu. No nos preocupamos, en primera, porque no lo vemos, no la percibimos, y en segunda, porque pues, nos preocupa más el cuerpo, nos preocupan más las cosas del mundo, y tercero, porque no tenemos conciencia de pecado. Se nos ha quitado esta conciencia. Tardaron siglos para poder establecer lo que es pecado. Siglos, estoy hablando desde Moisés hasta nuestros días. Imagínense todo lo que ha pasado para que el hombre tomara conciencia de pecado, para que luego en estos tiempos se nos quite esto y se nos presente algo, se nos den charola, atole con el dedo, creyendo que nos están dando una mamila, estamos ahí chupándole y no es más que el puro dedo que no nos alimenta. Es precisamente lo mismo lo que está sucediendo. Nos están dando atole con el dedo diciendo que esto no es malo, que esto no es malo, que esto es bueno, cuando todo lo contrario, según lo que a lo largo de toda una vida espiritual de la iglesia y antes de la iglesia nos ha ido marcando la peligrosidad de ciertos aspectos para el alma. Me preguntaba, no me acuerdo quién, me preguntaba sobre una situación, si era pecado o no. No me acuerdo exactamente qué era, pero voy a poner algo imaginario porque no recuerdo exactamente qué era. De ir a una fiesta, a un antro. Me preguntaba, ¿es pecado? Yo le digo, no, pero es pecaminoso. O sea, es meterte a la boca del lobo para pecar. Entonces, si tú cuidas el alma, pues vuelvo al ejemplo del cuerpo. Si tú sabes y tú tomas conciencia, por ejemplo, que el azúcar que tomas, que es el mayor veneno que tenemos, es el azúcar. Todos los alimentos que comemos, el 99% tiene azúcar y azúcar refinada, que hace una dependencia del cuerpo a estar comiendo dulce, 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 dulce y dulce. Bueno, de alguna manera es precisamente lo mismo. Se hace una dependencia y desgraciadamente caemos en esa necesidad, ¿sí? En el pecado. Entonces, yo le decía a esta joven, no es pecado, pero es pecaminoso, o sea, vas a caer, te estás metiendo en una situación peligrosa. Como el alcohólico, pues se va y se encierra en una cantina, pero no va a tomar, pero pues está rodeado de todo aquello que sabe que le cuesta, ¿para qué se mete? Aquellos que tienen el pecado o el problema de algún vicio y se meten ahí, pero dicen no va a pasar nada, es engañarse. Bueno, desgraciadamente, esto conlleva lo que nos dice San Pablo en la primera lectura. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, o sea, a todos aquellos que nos reconocemos como pecadores. A lo mejor te acabas de confesar y estás en gracia, pero esto no quita que puedas y que vayas a pecar más adelante. Estás consciente, como la persona que sabe enferma y está consciente, pues se cuida, tiene una disciplina y fortalece esos órganos que sabe que están débiles en él. Bueno, pues la persona que está débil en el espíritu por ciertas tendencias naturales en él o en ella, pues trabajar en ello, reconociendo la necesidad de un Salvador. Por eso dice, Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Por eso Pablo puede decir con certeza, con poder y con autoridad, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo no se le ha quitado lo pecador, pero reconoce su naturaleza y está en lucha. El católico no puede dormirse, aunque vengan a dormirse aquí a misa algunos, eso ya es otra cosa. Pero no debe de dormirse en esta lucha espiritual, en esta conciencia. Si tú te permites pláticas, si tú te permites amistades, si tú te permites relaciones, si tú te permites acciones que pongan en peligro tu vida de gracia, ¿para qué te haces tarugo?
¿O para qué nos hacemos tarugos? Dijo el otro, dijo el padrecito, ¿para qué nos hacemos tarugos? Estamos poniendo nuestra vida en peligro, ¿sí? Entonces, yo soy pecador, soy el primero, y Jesús me ha rescatado. Y yo tengo que mantenerme en esa lucha de gracia, en esa lucha por tratar de cuidar lo que Dios me ha dado, mi alma. Y hay muchas cosas que enferman el alma. Entonces, qué hermoso podría ser detectar desde antes de caer. Por eso hay principios fundamentales. Yo platicaba con una jovencita, qué importante, por ejemplo, es el pudor. ¿Sabían que una persona pudorosa se evita tantos pecados? Con decirles algo, sea su manera de vestir, su manera de hablar es pudorosa, hombre, va a ser tachada de mojigata, mojigato, o monja, o de cucaracha de iglesia, pero la persona pudorosa, y es una virtud, es algo hermoso el ser pudoroso. Claro, se puede caer en una cuestión extrema, pero la persona humilde, dice, la llave de todas las virtudes es la humildad. Entonces, si nosotros trabajamos en esos ámbitos, podremos estar preparados, porque no sabemos de qué forma, de qué manera pueda llegar la enfermedad. Una persona que está físicamente bien alimentada, descansa, hace ejercicio, tiene una salud mental, una salud de relaciones, tiene todo para poder vencer el ataque de una enfermedad, todo. Pero si no duerme, si se come mal, si está todo estresado, llega una situación que pueda poner en peligro su salud, pues fácilmente va a caer. Bueno, la vida espiritual es lo mismo. Nosotros tenemos que estar atentos. No sabemos de qué manera y en qué forma, pero si tú estás atento, a lo mejor no puedas evitar que caer, pero puedes evitar que esto se haga un vicio, o te puedes tener mayor resistencia o mayor capacidad para levantarte de la caída, si estamos cuidando estos elementos. Y San Pablo nos lo dice con mucha claridad. Dice, de los cuales yo soy el primero, pero Cristo Jesús me perdonó. O sea, la cura para todo esto es el perdón que Dios me da, y es importante que yo lo asimile, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad. O sea, toda su vida de gracia, que es los dones que Él me da, todo lo que Él me da, es como la salud del cuerpo, que se manifiesta en ese vigor, en eso, pues la salud del alma, es lo que el Señor nos da, en esa generosidad, para que a través de mí se manifestara esa generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él. Entonces, con todo esto que les acabo de compartir, la finalidad es ser ejemplos. Aparte de estar tú bien y de cuidar tu alma, es para que puedas ayudar a otros a través de tu ejemplo. Y aquí no hablé de prédicas, no hablé de salirte de misiones, no hablé de estar en un grupo parroquial, ni andar haciendo un apostolado, que es bueno. Pero lo importante es ser testigos, ¿sí? Sirviera yo de ejemplo. O sea, soy un pecador, pero estoy luchando. Soy un pecador, pero me preparo para la batalla. Y puedo levantarme, puedo enfrentar las tentaciones y algunas veces salir victorioso, otras veces a lo mejor me caigo, pero me levanto y sigo luchando. Tengo que ser testigo de lo que el Señor quiere para nosotros. Desgraciadamente no somos ni completamente malos ni completamente buenos. Y dice el Señor, por sus frutos los conocerás. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Pero ¿qué creen? A veces somos buenos y a veces somos malos. A veces hacemos cosas extraordinarias que ni nosotros nos la creemos, perdonamos, servimos, y ahí como que dices, wow, y otras veces somos unas mulas. Digo, son ustedes, porque yo ya somos de lo peor. A veces somos buenos, a veces somos
Por eso, ¿por qué? Porque no estamos conscientes de esta lucha espiritual. No estamos conscientes de esta responsabilidad de estar preparados y ser testigos de las maravillas que el Señor ha hecho en ti y a través de ti. Y la única forma es aprender a obedecer la palabra de Dios. Tan sencillo y tan difícil. Pero ¿cómo la voy a obedecer si no la conozco? Y desgraciadamente cuando la llego a oír, no le presto tanta atención como se la presto a la televisión, al celular o a mis problemas. Por eso el Señor al final nos hace esta parábola del hombre que pone en práctica, escucha la palabra de Dios, la pone en práctica. Es como aquel que construye su casa con un cimiento fuerte, viene la torrente, viene la crecida del agua y no la tumba. Y aquel que no escucha la palabra de Dios, esto es la mejor prevención, óiganlo bien, el mejor tratamiento del alma, la palabra de Dios. Escucha y obediencia. Y empiezas a tener la fortaleza espiritual, la fortaleza mental, la fortaleza emocional y física para hacer lo que tienes que hacer. Porque vendrán torrentes, vendrá todo esto. O sea, esta es la realidad. Si no estamos preparados, pues los torrentes nos van a tumbar. Se va a venir abajo todo lo que hemos hecho y tiramos la toalla y queremos mandar todo a la fregada. ¿Por qué? Porque no puedo, porque no sé, porque me siento mal, porque estoy deprimido, porque me dejó mi marido, porque se enfermó mi hijo, porque se murió mi tía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás preparado. Esto de todas maneras va a pasar. La gente se va a morir. Tú vas a tener problemas. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente, chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos. Chocó el río contra aquella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Yo los invito, todo lo que oigan de la palabra de Dios, grábenlo, escríbanlo, medítenlo, háganlo suyo. Irán construyendo una construcción tan sólida que estarán preparados para lo que sea. Pidámosle a Dios esta gracia, que sepamos oír, que sepamos enamorarnos, que sepamos conocer la palabra de Dios y obedecerla. Y entonces sí, sabremos que vamos a enfrentar todo lo que sea, pero todas las áreas de mi vida, todo mi ser estará fortalecido con la vida de gracia, obviamente acompañado con la vida sacramental y las obras de misericordia. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.